Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rhino. En esta ocasión vamos a modelar el micrófono que vieron en la miniatura. También más adelante aquí les pongo más vistas de cómo quedó el renderizado. Quiero mencionar antes de comentar que todos los comandos que vas a ver aquí ya los tengo en lo que es el canal. Tengo cerca de 95, 96 videos de comandos. Ahí los puedes ir checando. En este ejercicio voy a centrarme en lo que es el puro modelado. Y vamos a comenzar con control N. Eh, Vamos a generar un nuevo documento. En este caso lo vamos a elegir objetos pequeños centímetros. Por lo general en mi caso trabajo mucho en centímetros, milímetros, en metros muy poco. Pero en este caso lo vamos a hacer en centímetro. Vamos a aquí a ver la combinación de diferentes técnicas ya de modelado. También este ejercicio yo le daría una complejidad del 0 al 10, yo creo que un 2, 2.5, 3, pero sí vamos a combinar diferentes técnicas de modelado, algunas que ya he mencionado y vamos a comenzar como tal. Voy a iniciar con lo que es caja, pero no esta caja, sino voy a dar clic sostenido dentro de este icono y tendríamos aquí este icono que es caja desde 3 puntos de altura. Lo voy a cliquear. Voy a iniciar en superior donde yo quiera. Le voy a indicar que mida 10 y lo voy a cliquear hacia la derecha. Me pide una abertura también que sea de 10. Lo acepto. Y ahora hacia arriba o hacia abajo en la vista superior no importa. Luego me pide una altura que va a ser de 18. Por el momento tendríamos esta caja. Vamos a aplicar un Fillet Edge con un radio de 3. Selecciono todo esto. Acepto. Con este enter estoy aceptando todas las aristas y con un enter más ya voy a hacer este redondeado. Voy a seleccionar mi objeto, le voy a dar clic derecho a una capa que no hayamos utilizado hasta el momento y ahí va a haber una opción que dice copiar objetos en capa. En mi caso me parece que se me sale del área de grabación, está más acá abajo, dice copy objects to layer, ahí le voy a dar un clic y cuando vuelva a cliquear aquí van a haber dos polisuperficies, una en la capa blanca y una en la capa verde. Oculto la capa de color verde, le quito la bombilla y me quedo mientras con esta entidad. Ahora vamos a entrar aquí a frontal. Vamos a iniciar con una polilínea en una capa de un color diferente. Le voy a indicar que quiero una línea y aquí vamos a empezar a activar referencias desde el MED, desde este MED a este MED. Aquí voy a hacer una pequeña curva. Dentro de esa curva vamos a hacer una circunferencia en ese mismo MED y a este le voy a poner una magnitud o un diámetro de 1.5. 1.5 de diámetro, que no sea de radio, que sea de diámetro, si no te va a quedar el doble de largo. También voy a hacer un rectángulo desde centro, lo voy a hacer desde aquí. Inicio en lo que es este MED y primero me pide lo que es un ancho, luego un alto. De ancho le vamos a poner, en este caso le vamos a poner 6 unidades, un enter. Y luego me pide un alto, de alto le vamos a poner 0.6. Va a quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer aquí es que esta pieza la vamos a mover así, de este lado, con la herramienta de Shift. O con la referencia de Shift, con el botón. Con que salga apenas y de mi círculo está perfecto. Y después lo voy a llevar hacia la parte superior. Con que libre lo que es esta pequeña curvita que está aquí, esta pequeña arista o borde, ahí lo voy a colocar. Si lo queremos mover con una referencia o con una distancia, déjenme ver más o menos cuánto lo podemos mover. Yo creo que con una unidad o 1.5, más o menos 1.2 hacia la izquierda lo moví hacia, en esta ocasión, y hacia arriba lo estoy moviendo como 5.2 unidades, así, por si lo queremos mover con alguna magnitud y no moverlo solamente arrastrando. Ahora voy a seleccionar este elemento y vamos a activar una matriz a lo largo de curva. Vamos a venir aquí, aquí están las matrices y aquí tendríamos matriz a lo largo curva. Voy a cliquear y me dice seleccione la curva de trayectoria, o sea, donde quiero que se hagan las repeticiones. Quiero que se hagan aquí. Me dice que cuántas quiero. Voy a querer 10 unidades. No importa, como es algo plano, no importa si dice sin rotación, forma libre o paralelo. Vamos a dar a aceptar y se van a copiar de este lado. Ahora, si se dan cuenta, estas figuras se salen de lo que es mi pieza en la vista frontal. Pero así está bien. Vamos a seleccionar todas con ayuda de Shift o con el método de selección que tú quieras.
Y en la vista superior vamos a aplicar un bend. Ese bend ya lo habíamos visto, si no mal recuerdo, si no, ya lo estaría incorporando, pero me parece que ya lo habíamos visto. Aquí tenemos bend o curvar. Voy a hacer esto. Voy a iniciar, primer punto, con Shift, donde termina más o menos. No es necesario exactamente que hagamos alguna referencia. Y voy a llevar mi cursor hacia acá. Lo que me interesa de momento es que tengan una cierta curvatura similar a esta. No pasa nada si no es exactamente la curva, ahorita van a ver el porqué. Ahí tendríamos dobladas mis figuras. Y lo que voy a hacer es seleccionarlas todas de nueva cuenta. Ahora voy a aplicar un reflejo, un mirror, con la referencia de med, desde el med de aquí hasta el med de acá abajo. Ahí lo tendríamos. Teniendo estas entidades, vamos a seleccionar todas estas curvas y también las de acá, tanto las de la izquierda como las de la derecha. Voy a aplicar lo que es un project. Ese project, no, más bien, en este caso por la figura, vamos a aplicar un pool. Aquí lo tendríamos, atraer curva. Me dice, oye, ¿dónde quieres que se peguen? Quiero que estas entidades se peguen aquí. Quiero que se peguen aquí. Y queremos que se peguen acá. Me dice si quiero eliminar el objeto original, o sea, las curvas que no se están pegando, le digo que sí y un enter. De esta manera tendríamos así mi figura. Déjenme ver si esta está en una capa diferente. Ok. Tendríamos así mis figuras. Por el momento están como que viéndose, como que se mezclan. Lo que sucede es que dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio, pero Rhino lo trata de interpretar de cierta manera, mostrándote un pedacito de uno y un pedacito de otro. Ahora ya tendríamos esto. Vamos a hacer algo similar en la vista superior o en la parte superior de la pieza y también en la parte de atrás. Vamos a entrar igual aquí a frontal. Y aquí en frontal vamos a hacer igual un rectángulo desde centro. Este rectángulo lo podemos igual hacer aquí y ahorita lo modificamos. De ancho le vamos a poner 0.6 y de alto le vamos a poner 2 unidades. Esta figura la vamos a mover desde este mes, la vamos a mover a 7.5 hacia arriba. Vamos a hacer una copia. Voy a copiar esta entidad a 1.5 a la izquierda y otra copia a 1.5 a la derecha. Estas figuras también las vamos a seleccionar. Y lo que voy a hacer también es hacer un... Aquí sí me queda lo que es un... Déjenme ver. Sí me queda lo que es un project. Voy aquí a project, proyectar. Quiero que se peguen aquí. Voy a dar un enter. Se van a pegar tanto enfrente como en la parte de atrás. La parte de atrás la podemos suprimir. Porque vamos a aplicar un mirror al final de todo esto. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar todas las figuras que están aquí. Es más, déjenme ver. Ok, voy a seleccionar esta figura. Voy a aplicar un split o partir. Voy a hacer selección de todos los elementos que acabo de generar aquí. Ya había algunos que me hacen falta en la parte de abajo, pero ahorita los genero. Junto con este voy a dar un solo enter. Se acaba de hacer una cierta sección. Estos elementos los selecciono, pero voy a seleccionar solamente los vectores. La curva, esta curva y esta otra. ¿Para qué? Voy a hacer un mirror y desde este mes lo voy a hacer hacia acá o hacia acá. Y aquí también voy a hacer un split. Voy a hacer mi selección de la pieza, partir. Quiero partir con estos tres elementos y un enter. Ya tengo seccionado mi objeto tanto arriba, abajo y a los lados, pero ahora necesitamos eliminar. En este punto vamos a eliminar las superficies que están de más porque necesitamos que se queden las perforaciones. Voy a hacer esto. Seleccionar superficies. Suprimir. También vamos a elegir aquí seleccionar polisuperficies. Y con la ayuda de control voy a deseleccionar el cuerpo base. Control y un clic y suprimir. Va a quedar de esta manera. Inmediatamente después de esto vamos a ir a la vista superior. En la vista superior voy a activar una línea desde punto medio. Iniciamos en este med que atraviesa, no importa cuánto, pero que atraviese, porque voy a seleccionar, activo trim y quiero que se corte esto. Cierro comando. A esta entidad le voy a hacer un reflejo. Si tengo todavía esa línea, desde fin a fin está bien. Y tendríamos estos cortes tanto atrás como en la parte de enfrente. Ahora sí puedo hacer join de estas dos piezas.
Ahí justamente puedo activar lo que había escondido. Es normal que esta figura esté encima de la otra, pero lo que voy a hacer es seleccionar la original, la que hemos estado trabajando, y a esta falta que le demos un offset. Voy a darle como tal mi offset, que esté hacia afuera, una distancia de, yo creo que .15. Sólido sí, eliminar original sí, le voy a dar un enter y tendríamos algo así. Ahora vamos a generar la base en la vista frontal. Para la base va a ser muy sencilla. Voy a activar la herramienta de curva y sin ninguna referencia voy a iniciar por aquí. Voy a hacer una curva hacia la parte de abajo. Si quiero hacer alguna irregularidad, la puedo ir haciendo y puedo generar una curva parecida a esta. ¿Para qué? La selecciono, voy a ir a lo que es mi revolución. Esta revolución la voy a hacer desde la parte media hacia abajo, círculo completo. Aunque está a diferente posición, puedo hacer selección de esto y lo puedo mover hacia acá, hacia la parte de en medio. Igual puedo hacer cierta referencia, pero ahorita la vamos a hacer de una manera diferente. Ahora, no importa por el momento si esta figura está adentro, porque ahorita lo vamos a referenciar. De hecho, voy a hacer un poco hacia abajo. Solamente era para hacer una cierta referencia. Voy a activar la herramienta de polilínea y voy a iniciar sin ninguna referencia, más o menos la parte media. Voy a dar un clic. Le decimos que mida 10 unidades hacia abajo. Selecciono cierro comando, lo selecciono. Después voy a activar la referencia de MEF. Voy a aplicar un mirror desde aquí hacia abajo o hacia arriba, pero con la referencia de Shift para que esté justo del otro lado. Voy a conectar con una polilínea de fin a fin y voy a hacer join de estos tres elementos. Si quiero referenciar esta entidad, lo puedo hacer de la siguiente forma. Fíjense, voy a mover, por si me ha quedado a diferente altura, voy a mover desde el MEF con la referencia también de centro. Voy a buscar el centro de aquí. Ahí lo tendríamos justamente en medio. También vamos a hacer por el momento, déjenme ver si me conviene hacerlo por superficie o por sólido. Yo creo que lo vamos a hacer por sólido. Voy a hacer una extrusión de curva plana cerrada, algo así justamente, y le vamos a indicar ambos lados igual así. En la distancia le vamos a poner .8 para que haga .8 hacia un lado, .8 hacia el otro lado. Aquí podemos venir a la vista derecha, escondemos por el momento la cabeza del micrófono y podemos entrar a trabajar aquí. Vamos a venir con la herramienta de rectángulo desde centro. Iniciamos con la referencia de MED, en este MED que debe de haber aquí. Le vamos a indicar que mida .4, esto va a ser de ancho, por 2 de alto. Luego voy a seleccionar este elemento, activo recortar y voy a quitar este pequeño segmento que queda aquí. Al hacerlo en esta vista y hacerlo de derecha a izquierda mi selección, estoy cortando las dos partes, tanto esta como la de acá. También vamos a hacer, para que no quede súper recto, vamos a hacer un redondeado. Esto lo vamos a hacer con un fillet surface, con un radio de 1, seleccionando esta cara y esta de aquí. Hago lo mismo de este lado. Cuando vaya a activar, tendríamos algo así. Si quiero agregarle más radio, se lo puedo agregar. También si quiero, en este caso ahorita lo voy a subir, pero si quiero bajar de una vez el micrófono de arriba más hacia abajo, lo puedo hacer. En este caso yo voy a subir este elemento, algo así. Y también lo que voy a hacer aquí, puede ser en la misma capa, puede ser en una diferente. Voy a hacer lo siguiente. Pero antes de esto, vamos a aplicarle un join a esta parte. Voy a aplicar join a la parte lateral, no le hemos dado join. Esta de aquí. Le damos un join y le vamos a dar un offset a esto. Voy a hacer mi selección. Le voy a dar un offset. El offset se lo voy a dar de .1, sólido sí, hacia la parte externa. Tendríamos ya este offset. Si le quiero dar un offset también a esta entidad de una vez, se lo puedo dar para que ya sea como tal un sólido. Ahora sí, en la parte derecha vamos a generar un cilindro y lo vamos a generarlo en este MED.
Ahorita lo movemos. Este cilindro lo vamos a hacer, vamos a activar diámetro y que de diámetro tenga 0.4 y de profundidad le vamos a dar 0.2. ¿Para qué es esto? Esta entidad, este pequeño cilindro, primero lo vamos a mover. Vamos a mover esta entidad 0.5 hacia abajo. Y checa, si no está por la parte de afuera, aquí, lo vas a mover hacia la parte de afuera. Es decir, si está hacia aquí adentro, lo puedes llevar hacia la parte de afuera, los 0.2 unidades que ya tenía anteriormente. En mi caso lo voy a cambiar de capa y voy a hacer un pequeño reflejo para que también lo tengamos del lado izquierdo. Con la referencia de MED lo voy a hacer hacia acá abajo. Algo así. Por último, si antes de generar tu renderizado, como en mi caso, quieres agregarle alguna inclinación al micrófono, puedes seleccionarlo. Puedes hacer tu selección y lo puedes rotar, pero hay que rotarlo. Voy a venir aquí a mi Rotate. Hay que rotarlo con este MED que hay aquí. Primer punto, segundo punto, y le podemos dar déjenme acerco aquí para que vean cómo quedaría. Le podemos dar la inclinación que nosotros quieramos, ¿no? De esta forma. Chequen, tendríamos aquí lo que es mi micrófono. Igual si queremos aquí algún lado donde salga el cableado, podemos generar una polilínea que salga desde, imaginemos, no sé, desde aquí, generar mi cableado. Este cableado lo puedo colocar perfectamente en la vista superior, o sea, lo pongo en medio. Puedo modificar alguno de sus puntos para crear una irregularidad. Y puedo hacer un pipe, puedo hacer un barrido o puedo dibujar el perfil. En este caso solamente voy a hacer un pipe, tubería. Activo diámetro. Mi pipe va a ser de 0.2 por 0.2, o sea, 0.2 en el inicio, 0.2 al final. Y ya tendríamos aquí nuestro cableado. Ya la parte de la clavija es un poquito diferente, pero también tengo por ahí un video donde te muestro cómo hacer un cargador. La parte frontal de un cargador Samsung es exactamente el mismo procedimiento para hacer una clavija, pero formas diferentes. Y aquí tendríamos ya lo que es nuestra pieza. Esta pieza, repito, es súper sencilla de hacer, pero aquí ya estamos combinando diferentes métodos de trabajo. También quiero resaltar que estas perforaciones se pueden llegar a hacer en el render, o sea, evitarlas aquí y hacerlas en render. Aconsejo que las hagas de una vez, porque luego hacer el mapeado de cortes como este es un poquito más complicado. Y bueno, pues espero que te haya agradado. Y también quiero comentar que hay una biblioteca de modelados hechos aquí en Rhinoceros por si quieres apoyar el canal. Están bastante accesibles, son modelos generados aquí en Rhinoceros para que decores o ambientes todas sus escenografías, justamente para que no tengas que estar importando archivos extraños modelados en algún otro programa con mallas súper pesadas que no se pueden mapear, que no se pueden renderizar. Y bueno, pues suscríbete, dale like y hasta aquí por el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.